que yo les mostré algo de una gigantomastia como tal. Pero hasta la rodilla. ¿Qué grado de tosis tiene? 4. No, eso 4. ya es. 4, el que más dado, más alto, es más caído. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer una mamoplastia de reducción? Todo esto que ustedes tienen pintadito son las diferentes medidas que se hacen desde la horquilla external, ¿no? Y de la línea subclavicular. Entonces, con la seda precortada, antes de ellos pueden hacer estas mediciones y marcar a la paciente o durante el procedimiento, o antes y después, ¿no? Entonces, si ustedes observan todo esto que está aquí pintado, esto es lo que yo voy a quitar. Obviamente el pezón, ¿qué tengo que hacer con ese complejo areola-pezón? Disecarlo antes de, disecarlo. Aquí, diseco, llego al pezón como tal, que es este, y ahí paro porque no le puedo hacer nada al pezón. O sea, lo suelto, me queda como una tapita suelta, y después todo esto sí voy a cortar y resecar, pero aquí tengo el pezón sueltico, de tal forma que cuando yo reseque esto y vaya a armar nuevamente la mama, reacomodo el pezón. ¿Vieron algo que se llama un areolótomo? Sí. ¿Qué es eso? Para marcar. reducir la un areola. dispositivo que me permite demarcar el tamaño con que voy a dejar el nuevo pezón. No entendí lo del pezón. Lo de reseccionar la piel. ¿Vieron el video? Sí. Entonces debe ser cuenta que cuando comienzan ellos sueltan esta partecita. O sea, yo no puedo hacer incisión de todo esto y quitarlo todo porque me estaría llevando un pezón. El complejo areola-pezón como tal. Yo tengo que liberarlo. Haz de cuenta como una florecita que voy a levantar. Y me va a quedar unida, de la parte del pezón y del tejido como tal que tiene esa parte a la mama. Está suelta, como una tapita levantada. Yo reseco el resto de piel y grasa, que es lo que se va a ir. Todo lo de alrededor, por eso les decía que si vieron el video. Me decían, ¿para qué sirven las mechas? En el video les mostraban, cogen una mecha alrededor, la mama está caída, la suben y alrededor una mecha y la amarran. ¿Para qué? Para acomodar la mama, que no quede caída, sino que se vea levantada. Ya. O con un guante. Es que el video que les mandé con la gigantomastia, una paciente joven pero terriblemente así. Entonces, esto, hay dos opciones, dos técnicas. Indicaciones, no las que ustedes ven ahí. Por gusto también me lo puedo mandar a hacer. Sí. Pacientes jóvenes que dicen, no, me veo muy así, yo no quiero. Se mandan a hacer mamoplastia de reducción. Y esa mamoplastia de reducción en pacientes jóvenes utiliza la técnica de NL. No es una técnica tan agresiva. Porque es así, la que vimos es la T invertida, que es así, es un poco deseosa. Quita todo el tejido que les esté sobrando. Entonces, estas pacientes que tienen las mamas grandes pueden tener dolor de cuello, y por esa misma razón pueden a través de una EPS hacer esta cirugía, así sea estética. Si demuestran que esto le está afectando su vida, que el dolor de cuello, que el dolor de espalda, que viven así privadas, que no pueden ver el dolor de la cintura, entonces pueden hacer la cirugía siendo estética, por una, yo no sé si tienen que hacer demanda o una petición especial, pero lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen las mamas? Pues aparte de ser tan grandes, la mayoría de mamas después de crecer tanto se llenan de estrías. Entonces se quieren quitar esas estrías. No necesariamente quiere decir que si yo tengo estrías me tengo que hacer mamoplastia de reducción. Porque yo creería que la mayoría tenemos estrías. Asimetría, o sea, uno más grande que el otro, pero demasiado. Después de lactar puede llegar a pasar eso. Porque le hay una sola. Lactaron más de un lado que del otro y entonces les queda una grande y la otra más pequeñita. Y la diferencia es vaguada. Dificultad para encontrar ropa. Dosis mamaria después de amamantar o de subir de peso. Irritación, erupción cutánea crónica debajo de las mamas. La primera foto, super caídas así grandes. ¿Verdad que esas señoras no se secan muy bien?
y cuando se dan cuenta tienen una erupción ahí importante, entonces debido a que, y que sudan, ¿no? Digamos que se secan, pero sudan y ese sudor puede irritar, entonces son temas que hay que mirar cómo lo solucionan. Autoestima baja, obviamente, por tenerlas tan grandes, ¿no? Algunos dicen, no, sí, muy bien, pero obviamente no. Y limitación en las actividades, porque el dolor de cuello y de espalda es bárbaro. Sí, claro. ¿No? Correr, trotar. No, no más actividades diarias. Vayamos a ver, nomás hacer esto, todo el cuerpo les duele, los brazos. Entonces, son muchas indicaciones y esta es más como reconstructiva que estética. ¿No? Entonces, por eso lo pueden hacer desde la parte de la EPS. Si ya la EPS no la acerca, entonces ya pues obviamente lo van a calcular. Los abordajes, como les decía, en T invertida. ¿Qué quiere decir en T invertida? Una forma de ancla. Está compuesta por 3 incisiones. Y ahí es donde a veces me confunden los temas. ¿No? Una cosa es mamoplastia reducción, y otra cosa es mamoplastia de aumento. Evidentemente, parecería que fueran completamente diferentes, nomás por el nombre. Cuando yo les pregunto a ustedes que cuáles son las incisiones que conforman como tal esta mamoplastia reducción, ahí es donde se pierden. Entonces, si yo hablo de una T invertida, ustedes no le van a ver T a esto por ningún lado. Cuando están en la cicatrización, ¿sí? Ya se armó como tal, miren. T invertida. Esta es la cabeza de la T y este es el palito de la T. Por eso se llama T invertida. Está compuesta de una incisión periareolar completa. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo que liberar este complejo. ¿No? Miren que aquí en esta foto entonces es más fácil de entender que con la primera foto. Entonces, hago una incisión periareolar completa, hago una incisión transversal, que es esta, y luego hago una incisión submamaria. Y todo esto es lo que tengo que quitar. Profe, pero esa no es longitudinal, transversa no es así. Perdón, yo tengo problemas de Transverso y transversales. Sí, claro. longitudinal. Una incisión de aquí para abajo. Vertical. Vertical, eso, sí, gracias. Perdón, pero tengo que pensar yo así como es. ¿Listo? Sí. Pero miren que la incisión no es aquí. La incisión es en todo el tema de la mama. O sea, yo incido desde acá, pero estoy mirando cómo lo voy a reconstruir. Entonces, resequé todo esto. ¿Para qué son las pinzas ADER en ese momento? Para traccionar el Para tejido traccionar mamario. el tejido que se va a ir. Pongo pinzas ADER, tracciono, comienzo a disecar, a cortar como tal, reseco, hemostasia, Saco, se va. se le pegan al auxiliar. En la sala debe haber una gramera que no necesito que esté estéril y que no voy a pasar a mi mesa en ningún momento, solo es para pesar. ¿Para qué? Hay algunos cirujanos que hacen esto a tiempo, con un solo instrumentador. Instrumentador y 2 cirujanos, uno operando este, el otro el otro. A ver, ¿cuál hace más rápido? Con las carreritas. Carreritas y yo ahí sudando. Sí, literal. No, casi nunca entran 2 instrumentadores a atender esto. Nunca. ¿Listo? Entonces, resecamos todo esto. Se le entrega al auxiliar para que lo pese. A veces hay mamas que son, de por sí tenemos una, nosotros no somos exactamente iguales, simétricos, ¿no? Simétricos no somos, todos tenemos una asimetría muy leve de un lado, aunque yo me compare la derecha con el lado izquierdo. Entonces, de un lado puede pesar unos poquitos gramos de más que del otro lado. Si ya estamos hablando que fue una paciente que amamantó y que el seno le quedó mucho más pequeño que el otro, pues obviamente va a ser mucho la diferencia. ¿Para qué creen que necesitan pesar? Sí. Pues para verificar las diferencias de... Ah, sí, porque son bilaterales, entonces deben tener la misma cantidad de glándulas resecadas. ¿Vamos a resecar la glándula? Digo, bueno,
Lo que sea. De tejido, ¿no? De Pero que tejido. nosotros resecamos Gracias. Tejido de la sucumbán. de tejido. Graso. Sí, gracias. ¿Qué resecamos? Tejido adiposo. ¿Solo grasa? Pues bien, mira. ¿Piel y grasa? Ahí mismo. ¿Algo más? ¿Qué más vamos a replicar? A ver qué Nada más. ¿Qué crees tú? No, solo estos creo. ¿Qué vas a resecar ahí? glandular. Piel, Ahí sí hablan todos. Cuando les pregunto no hablan. Cuando pregunto una sola ahí sí hablan todos. Aquí está la pregunta entonces. ¿Qué vas a resecar tú aquí? Yo diría que sí. pues solo la grasa y la piel creo, no. Solo piel y grasa, miren. ¿Mm? La glándula no la tocamos. Eso. Porque si tocamos la glándula, ¿qué pasa? Afecta la lactancia. Sí, porque una cosa es hacer una incisión y que cicatrice, y otra cosa es que yo reseque parte de esa glándula. ¿No? Recuerden que la mama es grasa, ¿no? Es tejido celular subcutáneo. Cuando uno se sube de peso, también sube de tamaño, ¿no? Y cuando uno se baja de peso, también baja de tamaño, ¿no? Por eso mismo, porque son grasitas. Entonces, en ese orden de ideas, si yo decidí hacer una T invertida, entonces ya más o menos íbamos en la explicación de colocamos la mecha, paciente anestesiado la mente. Paciente, en este caso no tendríamos que vertir la camilla como la visten ustedes normalmente, porque esta cirugía no necesitamos, sino simplemente hacer la resección de la mama y ya, ¿no? En cirugía estética, ¿por qué en la camilla? Bueno, hay diferentes factores, porque a veces son cirugías combinadas, ¿sí? Entonces nosotros no siempre hacemos casi solo mamoplastia o solo sino lipo también. Entonces son casi siempre procedimientos combinados. Entonces por este motivo yo visto Entonces, toda la camilla. A nadie se le ocurrió preguntar eso, ¿verdad? Pues De por qué vestimos la mesa, devolviendo Pues, al tema de es mamoplastia de aumento. Es que ella dijo que, qué pena, Eliana. Eliana. Eliana dijo que se hacía también la desinfección en la parte posterior, en la espalda. Entonces, Por si eso, se va a hacer todo el desinfección, cuerpo. por eso, entonces obviamente la camilla tiene que estar estéril. Pero Pues es entonces, por eso. Si solo vamos a hacer una mamoplastia de aumento, no hay necesidad. Bueno, a mí Eliana A me ella sí le gusta gusta. vestir completo. Todo. O sea, Sí, yo soy vamos. de las que, si voy a hacer solo una reducción mamaria, me visto la camilla completa. Y me gusta que me la ven el paciente bien. Yo. En otros sitios, Porque yo soy súper intensa. Bueno, la verdad me conoce, yo soy súper con esos temas, pero sí. ¿Mm? Entonces es importante conocer por qué vamos a vender la camilla y por qué no. ¿No? Si ya por costos y por costumbre lo dejan hacer, perfecto. Si no, porque si no van a estrenar así, no es necesario. Y recuerden que muchas clínicas son dueños, los que operan son los dueños. Entonces ahí uno dice, los Nada que dueños. hacer. Exactamente. Entonces, volviendo ya a nuestro famoso tema. Entonces, anestesia general, asepsia, colocación de campos, aquí lo vestimos normalito. Comenzamos a demarcar, como vieron, hacer medidas desde la horquilla external y a medir y a demarcar. Para que todas esas medidas que vieron inicialmente, para posicionar o reposicionar la mama en el sitio que corresponde. Entonces, ¿y cómo saben dónde corresponde? Ella se mira a ver. Sí, claro. Se supone que miren el brazo. Aquí está mi codo. Debe ser en la mitad, en toda la mitad del brazo, debe estar el complejo areolar pesoso. se burla, estoy Sí, bien. está bien. Uno debe medir desde acá hasta entre 16 y 18 centímetros. Desde la horquilla external hacia abajo. Creo que depende de personas que tienen el torso mucho más larguito, ¿no? Pero pues Más o menos. No, ¿listo?
Profe, acá tienen una pregunta. Ay, no, Pregunte sin problema. no, pero es que ya es del tema pasado que acaba de surgir. No importa, hacemos un break. Hacemos break de... En la mamoplastia de aumento, ¿cierto? Hay una técnica de cuando se hace la liposucción, se inyectan los glúteos. Sí. Esa... Lipoinjerto se llama, lipotransferencia, Epa. lipoinyección. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo en la mama? Sí se puede. En algunas ocasiones, bueno, tenían el concepto de que no se podía y no se debía, pero sí, algunos lo hacen. Dicen que se Porque no es tan reabsorben muy común rápido, ¿no? si estoy Sí, se metiendo algo supone que hay- natural y no un implante. Y si supone Claro, que pero son colocar solo combinadas. grasa para Sí. cumplir con el aumento, No, ¿no? porque las vas a... O sea que cumple el volumen, pero no la proyección. Exacto. ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer cuando hacemos esto? Que a veces nos dicen como, listo, hicimos una lipo con una mastopexia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mira, sacamos el mismo tejido de cada una, pero digamos la izquierda quedó un poquito Más chico. más pequeña. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es ponerla así, como para que nos queden. Se puede hacer como para rellenar un poquito, pero no que yo pueda Para- hacer pero no en su mamoplastia. totalidad. Así clase como de en grasa. los glúteos que yo pongo grasa para... No, en los senos no. Pero sí se puede Yo quiero eso. Pero sí se puede hacer la lipoinyección, Claro, sí, pero la- solo del polo superior, ¿no? Ok. Que es donde normalmente, Exacto, no pueden. Porque Porque, ajá. porque en el polo inferior está la mama caída normalmente, o sea, tiene la proyección Sí, normal le caída. agrego Ustedes grasa, pueden sí, colocar al ahí borde. porque van a simplemente Sí. a proyectar más la Hacia parte abajo. inferior y la parte superior, no seguir estando más plana. Sí, Siempre se hace aquí, en el polo superior. ¿No? ¿Ya? ¿Retomamos nuevamente acá? Sí, gracias. Listo. Entonces, si quieres pasarlo, por favor. Pasar un segundo. Este es el famoso equipo de tiroides. Pero yo ya les había explicado a ustedes que tenía el equipo. Pero todavía no reté. Sí, les dije que parecía una plastia, pero trae Diver, tiene Richardson. ¿Trae este Diver? Richardson. Army. Los Army también los usan mucho para las mamoplastias de aumento. A mí no me gustan, pero sí los usan que son cuadrados. Siento que soy infinita ya separada. Con un No, huequito. no puedo. ¿Listo? Eso es un equipo de tiroides. Entonces imaginen una plastia, pero con más separadores. Tiene todas las... Uy, esto se desconchintó bien por ahí. Las pinzas de disección, estándar con sin, Axon con sin y trae un Axon Brown. Está mejor. ¿Este sí la traen o la traen? No, no sale saliente. No, déjenla como ven ahí. Estándar con Axon con y sin. Moscos Kelly, si ven la cantidad son varias. 10 moscos, 10 Kelly, 4 Kelly Axon, que no trae la Kelly, la plastia normal. Alice Bato, si por el de para ver, Seth, Army, Richardson y las cánulas de plastia. Entonces es como por más cantidad de pinzas hemostáticas, por los separadores. Pero una plastia podría funcionar, sí, y me llevo el nivel accesorio. Igual aquí también necesito un nivel de accesorios. A menos de que quieran solo separar con los arbillos. O con los Richardson, porque los Richardson no les da profundidad. Los Richardson son muy superficiales. ¿Listo? Entonces, creo que es una relación. Entonces, no, ese ya lo hemos terminado. Entonces, básicamente, dos incisiones. De invertida, está borde inferior de la mama o submamaria, vertical y periareolar. O areolar, porque no es peri, es areolar como tal. Es toda la areola. Esto queda, no me doy cuenta de las invertidas después de que hago el cierre. Como cuando en el labio hablábamos que era una zetaplastia, pero solo lo observamos cuando suturamos la herida como tal. Y la L entonces, ¿cómo quedaría? La L es, hagan de cuenta, ver el chulito de un knife aquí a este lado. Hacia- En el borde externo, así. Parece un chulo de un knife en vez de una L. Entonces, ¿qué hace? Una botica. Sí, así. Si quieres, pásalo. Yo creo que Pero- debo tener la foto de... No,
L, que eso no parece una L, parece es como una especie de J, como un chulito. Pero desde la parte lateral hacia. En la parte lateral externa. Externa. Aquí hacen así, la especie. Yo les mandé 2 videos, ¿los vieron? Sí, señor. Entonces, aquí no hacen incisiones, nada de eso. Y es cuando van a resecar una cantidad de mama no tan grande. Porque es que esta ya es para mamas muy grandes. No mamás, sino mamás. Mamas. Sí, claro. Puede ser una mamá con mamas grandes. Entonces, aquí hacen la incisión en forma de L, supuestamente donde se hace sino como el chulito. Inciden, disecan y a través de esta parte van a traccionar cierta parte del tejido y la van a resecar. Y ya. Entonces, no son mamas tan caídas, ni tan grandes. Son pacientes jóvenes que no están conformes porque se sienten que son demasiado grandes. Entonces, a esas pacientes jóvenes les hacen esa incisión frontal. No esta, la L. ¿Quieres aportar algo? Digamos que nosotros en cirugía plástica también hacemos como T invertida, solo cuando digamos que es un grado 2 de tosis, entonces hacemos una mamoplastia y nos apoyamos con una pexia periareolar, que es solamente subir la areola. ¿Sí? Ajá, solo eso. Y Vertical, J y T invertida. Cuando nosotros hablamos que hacemos mamoplastia de reducción, casi siempre hacen una pexia mamaria. Porque si se ha caído, entonces necesitamos reposicionar este tejido. ¿Y qué es hacer una pexia? Subir, levantar. La subida de La subida como tal de la mama. Pero la pexia es fijarla. Sí, pexia de Fijas. Siempre que hablamos de pexiar, es pasar un punto. Entonces, en este caso, cogemos el músculo, subimos y pexiamos. La glándula. Ajá, ahí sí va. Ahí sí Porque- va. Exacto, porque yo me llevé todo el tejido, ¿sí? La glándula mamaria no es tan superficial, ¿sí? Es más profundita. Entonces, ¿qué hago yo? Me llevo todo este tejido, que es tejido celular subcutáneo, me lo llevo todo y aquí, ¿qué voy a dejar? Entonces, yo desde aquí abajo, desde el colon inferior, entonces yo tengo incido, ¿no? Aquí tengo una parte, incido y esto me queda suelto, ¿sí? Pues yo no puedo quitar esto porque si no, ¿de dónde se me va a alimentar ese colgado? O sea, yo no lo puedo soltar completo, lo tengo amarrado desde acá. Es que yo levanto y hago un bolsillo y meto ese tejido y lo fijo para volver a darle proyección y levantar el seno. ¿Con qué vamos a hacer esa pexia mamaria? ¿Con qué quieren? No, monotil para la parte externa casi no. ¿Polipropileno? Para la parte interna casi no. Así Sí. ¿Qué calibre? 2071 puede ser. O O con 1. 2 o 1 con Puede ser 1, 0 o 2 ceros. Cualquiera de esos 3 calibres es válido. ¿De qué depende? De la calidad de grosor de mama del tejido de la paciente. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, quitamos, subimos. Pásalo. Se parece un molde a hacer galletitas. ¿Cómo se llama? Areolótomo. Areolótomo. Areólogo, que es de areola. Algunos dicen pasen el areótomo. Ay, no, me dicen que uno es ¿qué? ¿Le pasó qué? Doctor, yo no conozco. Exactamente. Uno escuchaba areótomo. Porque es más fácil decir areótomo que areolótomo. O pueden decirle pasen el cosito de las Marcador. galletas. ¿Eso es para la medición de la areola?
¿sí? Para hacer la Demarcar. reposición, o sea, para medirla como tal. Resulta que estas mamas cuando son tan grandes, pues el complejo de areola pezón deja de ser pequeño, se ha agrandado también muchísimo. ¿No? Hay algunas pacientes que tienen su complejo de areola pezón casi que la mitad del seno. O sea, ¿no? La mama así y el complejo así, casi que es todo el seno. Entonces, obviamente, si yo voy a hacer una reconstrucción, voy a subir esa mama, pero pues tengo que hacerle un complejo pues medianamente acorde. No le voy a dejar todo el complejo, todo, Sí, se lo todo subió, entonces. cafecito y el resto de mama perdida. ¿Sí me voy a entender? Entonces ellos van a medir. Esto simplemente se coloca como cuando uno coge un molde de galletas. Si uno hace una pequeña presión y queda la formita. Hacemos exactamente lo mismo. Hace una pequeña presión y les muestra la formita que va a quedar. Y ahí vamos a incidir. Y eso es lo que yo voy a subir y a reposicionar. El resto se va. En las areolas que no son tan grandes, ¿se dejan bordes libres? ¿A qué te refieres con borde libre? Sí. Pues digamos, sí, esta es la areola, ¿cierto? Entonces dejamos como medio centímetro de la línea del borde de la areola, ¿sí? Así, y de la piel, ¿cierto? Y esa es la que se fija. O es específicamente el bordecito de la areola. Pues el bordecito de la areola. si tú te basas por todo el bordecito de Sí, la porque si areola, no y te la quedas así. esto nos ayuda a demarcar también. Entonces hay muchos médicos o que lo marcan con azul de metileno y lo que yo voy a hacer es esto y apretar. Eso me va a dejar una marquita que es por la que yo me voy a ir a incidir. O sea que esto lo podemos utilizar al inicio de la cirugía. Ok, y digamos que si quieren hacer una reducción de la areola, eso se puede hacer, ¿cierto? Eso se hace en la planeación, digamos, con la consulta del paciente, le dicen qué tamaño y ellos hacen la medición ahí. Es que normalmente no es que la paciente diga yo quiero así y así y el cirujano le diga así tranquila. ¿No? No, normalmente un buen cirujano le va a decir Le se puede hacer así por esta razón o no se puede así, no lo recomiendo y si definitivamente el caso clínico no aplica para que lo que él normalmente maneja le va a decir no. Pero si el cirujano plástico solo está buscando plata, Esto le va a decir que lo que sí, usted quiere. ¿No? Yo no sé si ustedes han escuchado o visto en algún momento, creo que ella ya murió, una actriz que tenía un reality. Una actriz que tenía un reality, bueno, no es actriz, alguien que ella no sé si fue alguien de Playboy o no me acuerdo qué modelo o algo así, pero tenía los implantes más grandes. Tenía los implantes más grandes de la historia. Una mona con una cara muy linda. ¿Qué rol la va a buscar? ¿Era qué? No recuerdo cómo se llama. La van a buscar para saber. ¿Cómo la va a buscar, Robert? pero no con es que no dice, no. 1050. Lo normal, lo más poquito y lo más bajito es de 250 en adelante, ¿no? Estamos hablando de gramos y estamos hablando de mamoplastia de aumento 8. Nos salimos un segundo. ¿No? Entonces, si la paciente dice yo quiero así y así, el cirujano debe analizar si es posible con su contorno, que es la pierna que les dije, o sea, si su espalda y su torso torácico es muy pequeño, no le da para tener unas mamas tan grandes, ¿no? Lo mismo, no es que yo me quiero quitar todas las mamas y dejarlas una miniatura, me quiere que acorde a su cuerpo no le va a dar, ¿no? Esa es a lo que se refiere. Perdónenme un segundo, pero no le avisé a mi hija que llegué y está preocupada. Entonces, antes de hacer como tal el corte, debieron haber tenido una planeación y decirle a la paciente, le vamos a resecar más o menos esto, lo que yo les conté al inicio sobre ese dibujo. Y como ya tenemos la tecnología, los computadores, las proyecciones y demás, facilísimo en computador hacer proyección a la paciente y decirle después de hacerle este corte le van a quedar de esta forma. ¿No? Que antes era simple, pues imagínense más o menos cómo le va a quedar. Igual la cirugía plástica no es que tiene que ser exacta y perfecta. Entonces dice, puede haber errores, puede cortarse de más, puede cortarse menos, puede haber necrosis, puede haber infección, o sea, pueden haber muchos contratiempos que no hagan que la cirugía quede perfecta. ¿La mandaste a mi WhatsApp? Para yo enviarte las
Con los videos que les envié, la idea era que pudieran entender el tema. Si alguien no vio el video, no me está entendiendo, estoy más que seguro. Entonces, les recomiendo que revisen los videos y les va a quedar más claro el tema. ¿No? Porque pues en este momento pues ya no alcanzamos a colocar el video para mostrarles, pero es muy sencillo y es básicamente lo que les dije. Entonces, primero demarcamos, entonces, ¿qué es lo que vamos a quitar y por qué lo vamos a demarcar? Areoloto. Ahí está forma. Ahí está otra forma. Y vienen de diferentes tamaños, porque volvemos al mismo tema, no todos medimos lo mismo, pesamos lo mismo, ni tenemos la misma cantidad de tamaño de ciertas partes del cuerpo. Entonces, obviamente, si es una paciente que tiene sus mamas grandes, demasiado grandes, pero igual tampoco quiere que le queden tan pequeñas, entonces vamos a tener. Y todo debe quedar acorde al tamaño, al nuevo tamaño. ¿No? Entonces, ¿puedo hacer mamoplastia reducción y puedo hacer mamopexia en ese momento o pexia mamaria? Sí. ¿Puedo hacer solo mamoplastia reducción? Sí. El ideal es que hagan la pexia mamaria y aprovechen. Esas mamas inicialmente que estaban caídas gigantes, cuando les hacen la mamoplastia reducción quedan divinas. Quedan más lindas que cuando tienen unas prótesis. Sí, porque Y naturales. Y naturales. ¿No? Con la diferencia es que van a tener una pequeña cicatriz. Ese es como que la cuota de sacrificio, la cicatriz que van a tener, ¿no? Pero quedan súper lindas. Y ya pues igual, cada una decide qué es lo mejor. ¿Listo? ¿Y ya? Si quieres nos devolvemos donde tenemos el círculo. En este sí o sí necesitamos un equipo mediano de cirugía o un equipo de tiroides. Porque intentamos hacer hemostasia, ¿no? Bastante hemostasia. Entonces necesitamos un equipo grande, no me puedo con un equipo de para esta cirugía. No falta. Instrumental accesorio, una cánula de Janhauer. Actualmente las cánulas de Janhauer son desechables, ya no se permiten cánulas por el tema de limpieza de las metálicas. El anillo areolar o areolótomo, así de dos nombres. Areolótomo. Anillo areolar. Y las pinzas ADER accesorias. Ya vimos para qué sirve cada uno. Y si ya identificamos la técnica quirúrgica, nos vamos a identificar qué necesitamos. Electrobisturí, gasas, mechas, un sistema de vacío como un hemovac, o un de Blake, o un de Jackson Pratt, o un de Perros. Pero no es el ideal. Si no hay Por más. eso no No, hay si hay más. Bueno, sí, pero si es cirugía plástica, No creo que el perro. La opción, tapita, aplicadores, paquete y una regla. ¿Para qué quieren la regla? Para Para medir, súper importante para hacer las mediciones. para trazar. Y no el ojo ahí. Actualmente el marcador viene con una regla desechable. El marcador estéril que viene con una reglita desechable. Entonces simplemente me paso un marcador y ya viene con la regla. Suturas, hoja bisturí 15 y 20. ¿Por qué 2? Para el complejo vamos a utilizar la 15 para y piel para el resto de la mama la 20. Su orgánico no se olvide 2 ceros o 3 ceros con aguja curva redonda para colocar puntos de referencia. Cuando vamos a armar la mama, colocamos puntos con esta sedita, ¿no? Para reorganizarla, tenerla más o menos el complejo, no el esquema de lo que va a hacer, y de ahí comenzar a cerrar de profundo hacia externo, superficie. hacia afuera, ¿no? La sedita recortada 2 ceros, ¿para qué es? Para ligar vasos. Para hacer ligaduras y para tomar la seda y hacer también la medición, ¿no? Como si fuera una regla. Sintética se olvide 0,2 ceros para la fascia. No se olvide con aguja curva redonda. Aquí es súper importante la sutura siempre con aguja curva redonda o cortante dependiendo de lo que corresponda. Sintética se olvide 4 o 5 ceros para la areola. Entonces voy a reposicionar la areola, que son de tejidos completamente diferentes. Esa
más delgada y esa tejido alrededor es más delgado que el resto de la mama. Sintético absorbible 3 o 4 ceros para los espacios del tejido celular subcutáneo. Aquí cerramos tejido celular subcutáneo. Quitamos cualquier cantidad de grasa. Al reacomodarla, pues vamos a tener huequitos. ¿No? Si dejamos esos huequitos así, ese tejido se puede engrosar. Entonces es mejor colocar punticos. Y para sintético y para monofilamento polipropileno para cerrar la piel como tal. ¿Listo? Listo. Creo que ya terminamos ahí. Bueno. Gracias, profe. Saquen los cuadernos donde tienen el taller rápido.